Buenas ante todos. En esta ocasión, el grupo 2 denominados tóxicos va a hablar sobre lo que viene a ser la interacción entre el Rhizobium y las leguminosas. Bueno, antes de profundizar el tema, recordemos que para la búsqueda de un ambiente saludable es necesario que todos los procesos en él sean naturales. El suelo es considerado un organismo viviente que, dependiendo cómo se cuide y trate, puede traer tantos beneficios al hombre como al ecosistema. Lo peligroso del uso de insumos químicos y la falta de técnicas para aplicarlos correctamente en su mayoría genera un desgaste del suelo y además una contaminación en exceso que va a generar infertilidad en ella. Sin embargo, existen formas naturales en las que se puede aprovechar el suelo sin enfermarlo o dañarlo, como por ejemplo el uso de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Así como existen microorganismos que ayudan al crecimiento de las plantas, también cabe resaltar que existen otras que las consumen, como parte de la cadena alimenticia. Los aliados más comunes de las plantas son las micorrizas, que son hongos que se encuentran en su raíz y que amplían su alcance en la tierra para consumir más nutrientes. Otros géneros como el Pseudomonas y el Sucinium son géneros que ayudan de manera indirecta a las plantas, protegiéndolas de microorganismos externos. Dentro de todas ellas se encuentra el género Rhizobium. El género Rhizobium es un género de bacterias gram negativas provenientes de la rizósfera o del suelo, que fijan el nitrógeno cuando forman parte de la raíz de la planta. Lo curioso e importante de este género es que solo se acoplan a raíces de plantas de la familia Leguminosae, y cada especie del microorganismo es específico a un subtipo de esta familia. La familia leguminosa es una familia de plantas que son infectadas, como anteriormente dicho, por el género Rhizobium. Son plantas con frutos que se encuentran cubiertas por una capa que se abre longitudinalmente en dos valvas. Un ejemplo puede ser el garbanzo y las alverjitas. El Rhizobium, principalmente el Rhizobium leguminosarum, destaca por su capacidad de captar y fijar nitrógeno, función que solo es capaz de realizar al unirse a las raíces de ciertas leguminosas, entre ellas el frijol y el guisante. La relación que existe entre las bacterias del género Rhizobium y las raíces de las leguminosas es una simbiosis mutualista, una relación interespecífica que beneficia a ambos. Simbiosis entre Rhizobium y raíces leguminosas. En la simbiosis intervienen bacterias simbióticas que viven en las raíces de las plantas, sobre todo en la familia de las leguminosas, como la alfalfa, el garbanzo, el trébol, la soja, el haba y los guisantes, que producen compuestos nitrogenados que ayudan a la planta a crecer y competir con otras plantas. Cuando la planta muere, el nitrógeno ayuda a fertilizar el suelo. El género Rhizobium es una de esas bacterias que realiza una simbiosis con las leguminosas, en las cuales la bacteria penetra en las raíces de dichas plantas y forman unos abultamientos llamados nódulos, donde se fija el nitrógeno y se reproduce, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio, y la bacteria proporciona nitrógeno a las plantas y el Rhizobium obtiene asentamiento y protección en las raíces de estas. Las células vegetales aportan la energía y el poder reductor para que se produzca la reducción del nitrógeno, y las bacterias aportan la nitrogenasa, una enzima de la cual carecen las plantas superiores, y el nitrógeno así fijado es utilizado por el vegetal para formar sus compuestos orgánicos. En esta simbiosis, los nódulos, la planta huésped obtiene nutrientes nitrogenados de la bacteria y ofrece a esta una fuente de carbono y un ambiente favorable para fijar nitrógeno. Nodulación. La simbiosis Rhizobium-leguminosa tiene como resultado la formación de unas estructuras especializadas en las raíces denominadas nódulos, fácilmente observables, lo que va a permitir a la planta obtener nitrógeno para la elaboración de proteínas, mientras la bacteria obtiene carbohidratos y moléculas necesarias para continuar la fijación de nitrógeno. La bacteria inicia una conversión biológica del nitrógeno inerte del aire a amoníaco y aminoácidos dentro de los nódulos. Este proceso requiere de energía que obtiene de la planta. Los nódulos que están activos son rojizos por dentro. Los nódulos que están activos y que fijan nitrógenos contienen una proteína pigmentada llamada hemoglobina,
sustancia da como resultado una coloración rojiza en el interior de los nódulos, lo que va a indicar que las bacterias están vivas y activas. Los nódulos que han muerto o que están inactivos suelen tener en el interior una coloración verde grisácea o marrón. Etapas de la formación de nódulos. Las plantas leguminosas secretan compuestos que atraen a los rizobios, como los flavonoides, y en respuesta a ellos, los rizobios activan una serie de genes implicados en la nodulación. El primer paso en la formación de los nódulos es la adherencia de la bacteria a la planta. En la superficie del rizobio se localiza una proteína de la adherencia llamada la ricadesina. Es una proteína que se une al calcio y puede actuar captando complejos de calcio en la superficie de los pelos radicales. Después de la unión, los pelos radicales se enroscan debido a la acción de sustancias secretadas por la bacteria que se conocen como factores NOT. La bacteria penetra en el pelo radical e induce la formación de un tubo de composición similar a la pared celular, conocido como hebra o hilo de infección, que avanza por el pelo radical. Luego, la infección alcanza las células de la raíz adyacente a los pelos radicales y los factores NOT estimulan la división de las células vegetales, produciendo finalmente el nódulo. Los rizobios quedan separados del citoplasma por una membrana derivada de la planta hospedadora que se llama la membrana peribacteroidal. A continuación hay una división continua y sincronizada de los rizobios rodeados. Al terminar la división de estas bacterias, se convierten en una formación ramificadas y deformes llamadas bacteroides. La fijación de nitrógeno no se va a iniciar hasta que se han formado los bacteroides. El sistema vascular de la planta se extiende dentro del nódulo y transporta nutrientes hacia y desde el nódulo. Cuando el nódulo se deteriora, las bacterias van a pasar al suelo. Estas formas proliferan en el suelo utilizando como nutrientes algunos de los productos del nódulo destruido, y las bacterias pueden iniciar la infección en otras raíces o mantenerse en estado libre o en el suelo. Hola con todos, voy a hablarles sobre lo que es el ciclo de nitrógeno, un ciclo muy importante. Primero voy a dar unos datos adicionales sobre que el gas nitrógeno en la atmósfera se encuentra en un 78%. También se puede encontrar el nitrógeno en restos animales y también en la urea. Ocupa el 3% de la composición del ser humano. Este gas nitrógeno, tal como está, no puede ser asimilado por muchos seres vivos, a excepción de algunas bacterias. Y es muy importante porque los seres vivos lo emplean en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas fundamentales para el metabolismo. Como todo ciclo tiene sus etapas, como podemos ver en la imagen, va a pasar por ciertas etapas como fijación, nitrificación, desnitrificación, asimilación. Por parte es todo un ciclo desde que es capturado de la atmósfera, es procesado, asimilado por los seres vivos, y los seres vivos a través de sus restos y bacterias hacen que regrese a la atmósfera como gas nitrógeno. Siguiente. En la primera parte vendría a ser la fijación, en la cual este gas nitrógeno es absorbido por las plantas. Una vez que este elemento se encuentra en forma gaseosa, se transforma en amoníaco, dada la acción de ciertos microorganismos, las bacterias fijadoras, que pueden hacer vida tanto en el suelo como en el agua. Prácticamente este es el principal factor, las bacterias fijadoras, que hacen que se pueda dar esta etapa. Siguiente. Tenemos la nitrificación, que se conoce como el proceso por la cual las bacterias están presentes en el suelo, participan en la oxidación del amoníaco, obteniendo amonio, y a su vez se oxida por otras bacterias y se transforma en nitrato. Básicamente el amonio va a pasar a nitrato por dos procesos, los dos procesos realizados por bacterias. Luego tenemos la etapa de la asimilación. En esta fase las plantas se van a impregnar del amoníaco de la fase anterior. Esto va a hacer que se realice un proceso de asimilación de nitrógeno y lo va a transformar en nutrientes, que puede aprovecharse por los seres vivos. Ahora sí, el ciclo hace que este nitrógeno pueda ser absorbido por los seres vivos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el proceso de amonificación. Una vez asimilado, a través de los restos animales, urea de la orina y organismos muertos, todo esto, a través de la intervención de bacterias amonificantes, hacen que se extraiga el amonio o el amoníaco. Siguiente. Luego tenemos lo que es la inmovilización, que vendría a ser un proceso contrario a lo que le dijimos del amonio, por medio de las cuales las formas inorgánicas del NH4 y el NO3 son convertidas a nitrógeno orgánico y por tanto ya dejan de ser asimilables. Sería un inverso de la etapa anterior. Siguiente. Luego tenemos la desnitrificación, que es la intervención de microorganismos encargados de desoxidar nitratos y el amoníaco, para propiciar justamente su regreso a la atmósfera en forma de gas. Y es conocido también como el proceso de desnitrificación del nitrógeno o participación de bacterias desnitrificadoras. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos el nitrato,
a través de las bacterias desnitrificadoras, va a hacer que este nitrato sea transformado en gas nitrógeno para ser devuelto a la atmósfera cumpliendo el ciclo. Importancia en la fertilidad del suelo. Como ya se ha mencionado antes, el nitrógeno puede ser usado para sintetizar ADN, ARN, proteínas, entre otras sustancias, para así formar follaje y frutos. Algunas consideraciones son que si una planta recibe muy poco nitrógeno, entonces sus hojas se van a tornar de un color amarillo. Esto se debe a una fotosíntesis ineficaz. En cambio, si es que reciben demasiado, entonces van a formar un follaje excesivo, pero con pocas flores y sin fruto. Por lo tanto, esta planta no va a producir frutas ni verduras. También, un alto contenido de nitrógeno puede quemar las raíces o asfixiar a las plantas. Con respecto a la biofertilización, se define como la manera de suministrar a las plantas algún nutriente que ellas necesitan para su crecimiento, mediante un proceso biológico en el cual intervienen diferentes microorganismos. Estas asociaciones permiten mantener la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, beneficiando no solo a los cultivos, sino también a las condiciones físico-químicas de los suelos cultivados. La fijación biológica del nitrógeno en leguminosas. Es el proceso por el cual algunos microorganismos utilizan el nitrógeno contenido en el aire, reduciéndolo a amoníaco, a través de una enzima llamada nitrogenasa para la producción de proteínas. Ahora, la fijación del nitrógeno es casi exclusiva de las leguminosas, por lo que estas se pueden usar de diferentes maneras de que vamos a exponer más adelante. Usos ambientales. Uno es el cese de los fertilizantes nitrogenados. ¿Estos qué pueden causar? Estos pueden causar la contaminación de aguas debido a la lixiviación. Esto es porque debido a la alta solubilidad del nitrato, entonces este se puede transportar a los acuíferos, donde deriva en compuestos de nitrógeno, provocando una extensa eutrofización de las aguas superficiales, degradando ecosistemas acuáticos, dando proliferación tóxica de algas, pérdida de oxígeno, peces muertos y también pérdida de la biodiversidad. Otras consecuencias son que si se usan por demasiado tiempo, entonces se va a reducir la calidad de las verduras y también tienden a la aparición de plagas y enfermedades. También se pueden producir metamoglobinemia, cáncer y también linfoma de Non-Hodgkin. Al comparar ambos fertilizantes, el químico y el biofertilizante, vamos a ver que este último tiene un costo más bajo, no tiene un desperdicio, no contamina, estimula el desarrollo de microorganismos en el suelo, regenera el suelo, es de fácil almacenamiento y transporte. Además de todo eso, es muy beneficioso para la rotación de cultivos. Esto porque si nosotros, al terminar una cosecha de leguminosas, vamos a tener nosotros un suelo cargado de nitrógeno. Entonces, este suelo puede ser aprovechado por otras familias de plantas de que no tienen las características de las leguminosas, tales como la fijación del nitrógeno. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.